inicio a la presentación del libro Hombres Valientes de Guillermo Munro Palacio. Tenemos como comentaristas a Luis Ernesto Castillo y a Rafaela Fontanón. Cedo la palabra a Luis Ernesto Castillo. Muy bien, buenas tardes. Pues un honor y un gusto estar al lado de tan distinguidas personalidades, el maestro Guillermo Munro. En primer término, Rafaela, con tu permiso, como un escritor, estamos hoy presentando su libro Hombres Valientes, esta magnífica novela, y claro, con Rafaela Fontanón, una gran promotora de lo que es la cultura, la historia, la conservación de nuestro acervo cultural aquí en Caborca y en la región, una gran historia. Es un gran honor estar con ellos y, por supuesto, con todos ustedes que con mucho interés vienen a conocer esta novela que tanto hemos publicitado. Al menos yo me he dedicado a hacerlo en Facebook y con mucho éxito, porque toda la gente está preguntando que si no lo pueden adquirir. Yo voy a empezar con una reflexión. A mí hay muchas cosas que me gustan, pero en especial me gusta mucho leer, y sobre todo el género de la novela. Me gusta también la historia, es algo que me fascina, y más cuando lo hace alguien refiriéndose a una identidad como es la nuestra de los caborquenses y el sonorense, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y sobre todo cuando lo hace una persona que conozco. Yo voy a empezar con la historia de los Castillo y los Munro, estas dos familias que se han tenido mucho cariño y mucho afecto desde muy jóvenes. Ellos han sido compañeros, compadres, han tenido penas, glorias, llantos, felicidad, siempre juntos, los Castillo y los Munro, especialmente en Puerto Peñasco. Lo que es Héctor, el Tojis, el Kiko, pues todos han crecido juntos. Yo recuerdo a mi mamá y una vez acudiendo en Puerto Peñasco a la casa de don Guillermo, porque algo tenía que ver con el arte del teatro, sobre todo pues ahora como en su faceta de escritor, un gran guionista, y siempre hemos estado conectados por esa línea que es el arte, sobre todo lo audiovisual. Don Guillermo pues un gran guionista, un gran novelista, y la pasión con la que escribió este libro pues yo lo tengo considerado como, cuando lo leí, como uno de mis favoritos cuando se habla de filibusterismo. Yo recomiendo siempre unos libros muy interesantes para entender mucho del carácter del sonorense, para entender lo que sucedía en esos años de 1800, de 1850, 1840, 1836, tal vez, cuando empezó todo el problema con nuestros vecinos del norte, que aunque son nuestros hermanos, yo siempre he pensado que uno es Caín y otro es Abel, ¿verdad? Que nos ha ido un poquito mal a su lado, pero eso nos ha servido para tener identidad. Yo recomiendo siempre 3 libros, como les decía. Uno que se llama 6 expulsiones y un adiós, del doctor Grajeda. Otro que se llama, obviamente, Y Caborca se curió de gloria, del licenciado Rival. Y obviamente este que se llama Hombres Valientes, de nuestro querido literato Guillermo Munro Palacio. Yo empezaría porque lo primero que me llamó la atención, y yo creo que a todos, Hombres Valientes, el título. Y cuando yo me imaginaba que los hombres valientes íbamos a ser nosotros los que ganamos, porque la historia siempre la escribe que gana, bueno, en este caso así debe ser. La primera sorpresa que me llevo es, y voy a citar aquí en la página 54, mis anotaciones, es con referencia a lo que se trata. Ya en 1856, y voy a citar aquí el libro, dice, es una plática entre, bueno, les adelanto, se buscan hombres valientes. De Arizona Colonization Company necesita 100 hombres para el asentamiento de colonos en Sonora, esto en México, con gastos pagados. Terrenos gratis. El gobierno mexicano está regalando terrenos a cualquiera que quiera ir. ¿Y cuál es el gancho, Jeff? Esto es un diálogo entre 2 personas, 2 jóvenes. No hay tal, quieren poblar la provincia porque en esos lugares casi no hay gente, refiriéndose a estas áreas, ¿no?, donde actualmente estamos. Hay que pagar nada. Es una nueva ley de colonización
Es cosa de ir a sentarse. Hay oro y plata por toneladas y por todas partes. Las pepitas pesan kilos y las paredes de las minas de plata son enormes planchas. Como en California, dije con ironía, esto es tratándose del diálogo entre estos dos personajes. Allá sí hay, pero si no quieres buscar oro, puedes sembrar o crear ganado. Puedes hacer lo que quieras con tu parte del terreno. No hay ningún truco. Jeff me entusiasmó y fuimos a firmar. Me preguntaron la edad y se las dije. Estás muy chamaco. Tienen que venir tus padres. Soy huérfano de padre y madre. No tengo a nadie. El hombre nos estudió un instante. Necesitamos caballerangos. ¿Les interesa? Les dijo el entrevistador. ¿Seguro? Le pregunta el entrevistador a estos dos jóvenes. Nombres. Uno se llamó Charles Edward Evans y Jeff Chapin. Estos dos personajes, pues Charles Evans, como todos sabemos, fue el joven de 16 años que Girón le perdonó la vida. Y el otro Jeff, de apenas 18 años, pues también fue fusilado junto con sus otros compañeros. Me gusta mucho que se llame Hombres Valientes porque era como el gancho, como el cartelón que querían reclutar a estos 100 jóvenes, ¿no? Este libro tiene una gran documentación atrás de él. No es un libro escrito como una ficción, sino realmente todo está basado en hechos reales, con argumentos muy sólidos, basado en, creo que el maestro me dijo, en más de 250 libros. Está perfectamente bien documentado. Leerlo es un viaje a través de situaciones, de personajes, todo se va describiendo. Hay dos personajes ahí, y les decía ahorita al principio que me gusta mucho leer la obra de mis amigos porque encuentro más de la personalidad de ellos que de la historia misma a veces. Hay dos personajes que son claves. Está el don Román Aragón, que es un profesor, un hombre catedrático, es californio, es un hombre de mucha sabiduría, y está Pierre Francisco Garriga, hombre inquieto, un joven hambriento de conocimiento. Y los dos yo los encuentro como tal vez el Guillermo muy joven, que tenía muchas ganas de conocer el mundo, y después el profesor Aragón, ya un Guillermo con esta categoría, con este temple, con este conocimiento. Y eso es lo que me encanta de este libro, que toda la línea es entre ellos dos, porque va abarcando obviamente una investigación que se empieza a hacer en 1876, es decir, 20 años después de los acontecimientos de lo sucedido aquí en Caborca, pero además nos va llevando por cuestiones muy interesantes, desde la llegada de los ANZA, de los primeros sonorenses a California hasta San Francisco. Por ahí nos va llevando, y algo que me sorprendió mucho, y además también documentado, que los ANZA y los AINZA, Filomena Ainza es la esposa de Kraft, pues vienen siendo la misma línea familiar. Entonces le encuentro mucha similitud y todo ese orgullo que tenemos. Y les decía hace un momento que el sonorense se cuece aparte. El sonorense defiende una identidad, el sonorense es el apache, el sonorense es el yaqui, el mayo, el tojono, porque realmente los Cucapá, perdón, que están aquí entre Yuma y San Luis, todo eso es el sonorense, y todo eso somos nosotros. Hemos heredado a través de cantidad de años y experiencias compartidas todo ese conocimiento y toda esa identidad. El sonorense, alguna vez platicaba el doctor Manuel Limón, que una señora en México que le tocó la entrada de los generales Obregón, una vez ganado el ejército constitucionalista en la Ciudad de México, entró el ejército lleno de yaquis, y que una señora decía: entraron estos indios que además eran altos y gallardos, que a mí me llena de curiosidad la palabra, porque eso quiere decir que así a veces son como apocados los indígenas en esta nación. Allá no, aquí no, precisamente los yaquis, los mayos, los Cucapá, los tojonos son gallardos, son gente que se siente orgulloso de lo que son, y esos somos los sonorenses.
Así somos la gente de aquí del desierto. Aquí conocemos en este libro también muchos de los aspectos, pero ahora sí que de una manera minuciosa, detallada, de qué era la política en California antes de la llegada de los norteamericanos y después de. Aquí conocemos detalles desde Joaquín Murrieta, la amistad de Walker con Kraft, y obviamente hasta nos comenta del vino californiano. Obviamente, pues los famosos campos de California, pues un vino muy prestigiado, pero pues fueron llevados precisamente por sonorenses, y esa relación tan íntima que siempre hubo entre sonorenses y californios. El filibusterismo tiene en este libro clase, penas, glorias y muerte, y aquí se habla desde Pinray hasta Kraft, mirando siempre los intentos de los franceses, específicamente el elegante José Bourbon, este francés que ya fue fusilado en 1854, y los calculados movimientos que hacían Kraft y Walker. Hay un cuestionamiento que hace don Guillermo y lo responde como un hombre de cine, creador de guiones con un diálogo increíblemente profundo y honesto. Aquí se lo voy a citar porque me resulta muy importante. Vamos a imaginar aquí una conversación entre Filomena Ilza con el joven Garnier, este muchacho periodista que está haciendo una investigación ya en 1876. Quiero preguntarle algo, joven Garnier. Lo que usted gusta, señora, ¿usted realmente cree que menos de 100 civiles hubieran podido conquistar México? ¿México? Digamos Sonora. Mi esposo y sus compañeros eran más políticos que soldados, congresistas y senadores, ingenieros, doctores, comerciantes. Solo llevaban rifles y sus pistolas. No llevaban cañones, ni ametralladoras, ni nada de esas armas que usan en las guerras. Usted sabe que nadie se atrevería a viajar por esos caminos sin rifle o pistola. Era algo natural el andar armado. ¿Usted cree que con eso iban a declararle la guerra a México? Realmente yo solo conozco lo que me han contado. Señora, le dice el joven Daniel, mi esposo creyó lo que le ofrecieron. Él creyó en la oferta de los terrenos del Valle de Yaqui, pero muy especialmente en un proyecto llamado Puerto de la Libertad. Le enseñaron un plan moderno de un puerto más cercano a la frontera que el de Guaymas, de los sitios cercanos ricos en minerales como oro y plata. ¿Cierto? Era un área desértica en su mayoría, entre los ríos Colorado y el río San Ignacio, el lugar más rico de Sonora. Le dijeron y le hablaron de un proyecto de ferrocarril para transportar géneros, minerales y mercadería de Arizona al Puerto de la Libertad y viceversa. En el puerto habrá un embarcadero para transportar minerales a San Francisco y otras partes. Un lugar con futuro, le dijeron. ¿Quiénes le dijeron? Esto pregunta Garnier. El americano que apoyó a William Walker con su barco, el que usaba el Puerto de Libertad para pasar mercancía de contrabando al territorio de Arizona, él y su socio. ¿Quién era su socio? El general. Y otros eran varios. Familias notables, gente influyente, traidores. ¿Qué general? Pregunta Garnier otra vez. ¿Qué familia, señora? Se quedó en silencio, bebió de nuevo. ¿Le vendieron esos terrenos? Pregunta inquieto este muchacho. A mi esposo, contestó la viuda. Era parte del plan de la colonización, parte del trabajo para levantar ese lugar. Era como pago por ayuda. ¿Qué ayuda? Vuelve a inquirir este joven. Le prometí a mi hermano Jesús, refiriéndose a Jesús Ainza, que no iba a decir nada. Me hizo jurar ante Dios. Él les prometió que no iba a decir nada. Por eso él y Agustín siguen viviendo y trabajando en Sonora. Toda la intriga de lo que viene siendo el filibusterismo, especialmente el de Kraft, la intriga, la conspiración, era si Kraft venía a una aventura o venía con un arreglo. Y este libro tiene la maravillosa visión de hacernos pensar en varios momentos si estaba con Pesqueira o estaba con Jesús María Gándara. Entonces es un libro que te va llevando
te va teniendo siempre, que el desenlace lo sabemos, ¿no? Ya sabemos cuál es el final, pero los motivos de Kraft son los que nos llenan de intriga en ese momento, ¿no? A mí en lo personal me queda muy claro, necesitan leerlo, mejor lo lean ustedes, de quién fue aquí la mano negra en este asunto. Nos habla mucho de Jesús Islas, este personaje que es también uno de esos claves, y yo a Jesús Islas lo escuché varias veces mencionado por el doctor Benjamín Lizárraga. Era un hombre que siempre me decía, Jesús Islas venía para acá, venía con un arreglo de colonización, etc. Entonces, aquí también se menciona el parentesco que hay entre los Islas, los Ainza, la conexión entre las familias notables de Sonora de ese entonces, que no están muy lejos de las actuales, y sigue siendo todo toda una madeja que se va en este libro, pues así como desmenuzando para llegar cada quien a sus propias conclusiones. Y hablando de codicia y ambición, hay una descripción que hace don Guillermo de Gándara, me refiero a Gándara, José María Gándara, no el actual, ninguno de los actuales, no como promoción, y que bien puede aplicarse a muchos de los actuales políticos nacionales, estatales y claro, locales. Es una magnífica descripción de lo que es el poder para muchos. Comentado ahí en una entrevista que hace Garnier a don José de Aguilar, dice: por supuesto, antes éramos un grupo unido, Manuel María Gándara, Luis M. Arredondo, Fernando Cubillas, Manuel Íñigo, José María Yáñez, todos con nombre de calle, ¿verdad? Domingo Ramírez, Arellano, Pedro Espejo, algunos otros y yo. Pero Gándara, que estaba casado con mi hermana, era un enfermo de poder. Empezamos a dividirnos, nos estorbábamos unos a otros. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos pasó? Usted, joven Pierre, está muy joven para saberlo, pero las personas, como humanos que somos, necesitamos sabernos importantes. Todos sentimos ese deseo de tener cierto poder, de tener el control de la situación. Es algo natural. Lo malo es cuando este deseo se convierte en algo enfermizo y se quiere estar siempre sobre todos. El poder es bueno cuando se obtiene para ayudar a los demás. Lo malo son las personas que lo degeneran por codicia. ¿Qué nos mueve? Simplemente el deseo de ser reconocidos por los demás, que nos adulen. Eso es lo que nos mueve, la necesidad de sentirnos halagados, el dinero, la ambición desmedida por tener una buena posición económica o política. Y si no sabemos manejar esa situación, pues nos corrompe. Perdemos el sentido de la ética y la moral, de la amistad, de la realidad, incluso de la familia. Es una descripción, para mí, maravillosa de lo que es la perversidad de la codicia y la ambición. Yo creo que este libro también refleja mucho de lo que es Guillermo Murro en este sentido de los cuestionamientos sobre la moral aplicada, no de manera anacrónica, sino sencillamente del punto de vista humano, de cómo somos a veces y qué es lo que mueve a las personas para cometer estos atropellos que en este libro se plasman muy bien, porque como les digo, va desde los apaches, nos vamos con José Borbón, con cantidad de personajes que en la historia nos resultan fascinantes, especialmente en ese México de 1836 a 1857. La batalla de los 6 días está perfectamente bien llevada. Aquí hay un contraste de ideas, de partes. Por un lado está Charles Evans, que está basado en un libro que, en una entrevista que se le hizo a él y que está en algunas partes ya disponible, en donde se dice Charles Evans cómo vivieron del lado de los americanos, ¿no? Esta entrevista sí fue real, si no me equivoco, por ahí precisamente en 1876, en donde él describe cómo eran los temores de los americanos o cómo venían, y aquí está muy bien descrito. Y también, por otra parte, los partes de guerra que hizo el mismo Hilario Gabilondo, este personaje, el mismo Girón, José María Girón, y como que se nos quedan en el tintero el verdadero
héroe de esta batalla del 6 de abril. Para mí, en mi punto de vista, un verdadero héroe del 6 de abril y que deberíamos de reconocerlo, porque fue el que se quedó a cargo después fue el capitán Bernardo Zúñiga. Él se quedó a cargo de todo el control, y cuando hablamos de control militar, pues realmente eran ciudadanos con alguna instrucción muy básica sobre armamento muy primitivo, por cierto, y que se enfrentó a un armamento mucho más sofisticado que traían los norteamericanos. Pero bueno, para final de cuentas, hay un capítulo que me parece genial, ya para concluir, que es uno que don Guillermo lo plasmó como Kraft y Pesqueira. Este capítulo es una joya llena de imaginación, pero sobre todo de una realidad oculta, y que muchos creemos que el trasfondo de Kraft era un arreglo, tal vez con Gándara o con el mismo Pesqueira. Por eso es tan valioso este capítulo que les estoy recomendando, para que cada quien tenga su versión más allá de la teoría de la conspiración. Y yo le encontré nada más una cuestión mal a este libro, y es que concluye, ¿verdad?, en un final, porque uno se queda bastante entusiasmado y picado con el tema, ¿no? Pues eso sería mi intervención. Yo le recomiendo su lectura, su análisis, y sobre todo es otra manera de ver la historia, no con la imposición a la que estamos acostumbrados por ser una ciencia, sino como una manera de disfrutar, además de una magnífica narrativa, la historia de lo que aconteció, especialmente que nos tiene reunidos en esta ocasión, que fue el 6 de abril. Por mi parte es todo. Muchas gracias.